Vamos a empezar del último hacia el primero porque bipolar terminamos nosotros la vez pasada porque lo dimos atrasado, ¿se acuerdan? Empezamos entonces con trastornos de la conducta alimentaria. No, tampoco. Bueno, ¿cuáles son los trastornos de la conducta alimentaria? Algo que sí, ¿verdad? Tienen que saber, ¿verdad? Pero una revista así demasiada importancia. Lo anterior tampoco. ¿Dónde están los factores de...? Bueno, esto sí, ¿verdad? ¿En qué consiste cada uno de los trastornos que están listados aquí? Entonces, grupo A, tenemos trastornos alimentarios. ¿En qué consiste cada uno? Por ejemplo, les puedo poner un caso clínico donde cuente que un niño está presentando la conducta, una alteración en su conducta alimentaria, que está comiendo de forma reiterativa, por ejemplo, pedacitos de jabón o una cosa así. Y cuando se trata de un niño, acuérdense que tienen que tener en cuenta la edad. ¿Alguien se acuerda a partir de qué edad podía? Bueno, bueno, vamos a dejar entonces el repaso para un momento, para el horario de las prácticas, en donde van a estar por grupos más pequeños y van a estar entonces más afines de hacer el repaso. Vamos a dar entonces el día de hoy nuestro tema, lo que son los trastornos de personalidad, y ya que esto sí va a quedar grabado, de manera que lo... Ah, no, no queda grabado tampoco. Bueno, de igual Profe, forma. ¿Sí? estava travando. A hora voltou. Bueno, bien. Ay, ¿qué pasó? No sé, no estaba ouvindo también. Ah, Na yo hora que pensé foi que... hacer na hora que foi hacer a pergunta, se cortou todo. Ah, yo pensé que nadie estaba conectado nomás. Ya me enojé y todo. Bueno, Não, No, profe. você estava falando así. de la alimentación, la edad del niño, pero se cortó todo y no entendí ni la Ah, pregunta y bueno. ahora volvió diciendo que no iría a hacer Oh, más la y yo revisión. dije,
yo dije, ellos están todos estudiando alguna cosa y no me están haciendo ni caso. Entonces iba a dar nomás el otro tema para no estar, bueno, ahora creo que ahora yo conecté también por el cable por si había algún problema con el Wi-Fi para resolver. Bueno, entonces, volviendo a la lotricofagia. Puede ser un caso clínico en donde se describe una situación en donde el niño está comiendo algunas cosas, puede ser papel, puede ser jabón, puede ser cualquier cosa que no sea un comestible como tal. ¿Qué van a tener en cuenta en cuanto a la edad? ¿Alguien se acuerda a partir de qué edad podíamos diagnosticar esto? Yo no recuerdo esto. A partir de los 2 años. O sea, desde los 2 años en adelante, ¿por qué? Acuérdense que hasta los 2 años va la etapa de la lactancia, que también es conocida como etapa oral del desarrollo, ¿verdad? Todo entonces tiene que ver con la boca. El niño se conecta a la mamá, estableciendo el primer y más importante de los vínculos sociales a través de la boca. Le pasamos algo al niño y lo primero que hace es lo mete en la boca, ¿verdad? Él explora también su medio a través de la boca. Entonces va a ser normal que el niño agarre los objetos y los introduzca a la boca, ¿verdad? Claro que no es que le vamos a dejar comer todas las cosas que hay por todas partes, vamos a ir orientándole sobre cuáles son comestibles y cuáles no, pero no tiene un trastorno alimentario por intentar hacerlo, ¿sí? Porque dentro del rango de edad en el que el niño está, eso corresponde a a algo normal, ¿sí? Entonces, nuestro niño tiene que tener más de 2 años para que le podamos diagnosticar alotricofagia. No hay mucho que preguntar sobre esto porque no tenemos criterios diagnósticos. Nosotros solo en la clase lo citamos, solo citamos en qué consiste, ya que es bastante menos frecuente que los otros trastornos. Luego teníamos el trastorno por rumiación, ¿se acuerdan? Que era bastante desagradable, en donde había una regurgitación y posteriormente el paciente o escupía lo regurgitado o lo volvía a tragar, ¿verdad? A deglutir en este caso. Bueno, luego teníamos el trastorno de la evitación, restricción de alimentos. Aquí sí hay algo más para preguntar, aparte de la definición, que son los diagnósticos diferenciales. 2 diagnósticos diferenciales principales tenemos. Uno es la intolerancia alimentaria. Puede que nuestro paciente sea intolerante a algún grupo de alimentos y no lo sabe. Ustedes seguro que conocen mucha gente que descubrió que tiene un trastorno alimentario recién en la etapa adulta, ¿verdad? Entonces, en ese escenario podemos estar ante alguien que está evitando, por ejemplo, consumir panificados y no sabe que en realidad lo que es intolerante al gluten, por ejemplo, ¿verdad? Pero cuando consume panificados después se siente todo hinchado, le hace mal y tal. Entonces puede dejándolo de lado, ¿verdad? Entonces, lo primero, cuando nos encontramos ante la evitación, restricción de alimentos, vamos a pensar, tengo que descartar entonces que sea una intolerancia alimentaria primero, ¿verdad? Otra cosa importante de descartar también es un trastorno alimentario que curse con deseo de reducción de peso, ¿verdad? Que esté evitando ese grupo, ese alimento o ese grupo de alimentos por temor a la ganancia de peso, porque ahí estaríamos ante otro trastorno alimentario. Entonces tenemos 2 situaciones a descartar. Intolerancias alimentarias y que se trata entonces de, ya sea en este caso por la restricción va a ser anorexia, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a buscar y vamos a descartar en este caso. Una vez que descartamos esas 2 cosas, entonces ahí nos quedamos con esto de la evitación, restricción de alimentos. Bueno. Profe, ¿por qué mesmo que essas pessoas se restringem a comer, entonces, se não tem medo de engordar e não é porque o alimento le hace mal? Que a pessoa pensa nesse sentido? ¿Surge alguna idea en relación al alimento, ¿verdad? O porque, no sé, porque no le gusta el color, o no hay así bien armado un por qué evita ese alimento. Solo surge ahí y se vuelve repetitivo. ¿Verdad? En los niños también se ve, no aguanto usar lentes y ya no veo más bien también. Entonces no hay ningún contenido de pensamiento así bien armado en torno a esto.
simplemente empieza a aparecer esa evitación de alimento. Pasa mucho en niños también, ¿verdad? Van a encontrarlo incluso ustedes si investigan un poquito en Google, que habla más de niños que de adultos, ¿verdad? También otra cosa para descartar sería algo conductual nomás también, cosa que podemos ver bastante en niños dependiendo de la edad que tienen, ¿verdad? Que evitan comer, por ejemplo, frutas y verduras porque, por un tema conductual. Pero no hay ningún contenido de pensamiento bien armado que vamos a buscar, por ejemplo, para, como en el caso de la anorexia, que sería la ganancia de peso, un contenido de pensamiento que vamos a buscar y vamos a decir, no, pero ¿qué está pensando esto en relación a los alimentos? Es esto. En este caso no tenemos ese parámetro, ¿verdad? Y luego tenemos los trastornos de la conducta alimentaria o de la ingesta no especificados. En este caso, habitualmente son otros trastornos alimentarios o que están empezando, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de la anorexia, la bulimia y tal, o que está empezando o que bien ya están en remisión y por eso no conseguimos completar todos los criterios diagnósticos. Y los trastornos de la conducta alimentaria no especificada, a veces, por ejemplo, nos falta información al respecto, el paciente no refiere todos los datos que necesitamos nosotros o no tenemos cómo juntar esos datos, pero vemos que la característica principal o más llamativa tiene que ver con una alteración de la conducta alimentaria. Sin embargo, es como que no encaja en ninguno de los otros trastornos alimentarios, ¿verdad? Entonces le ponemos transitoriamente este diagnóstico hasta tanto tengamos digamos, un poco más de claridad en relación al caso de este paciente. Esto sí es importante también de vuelta. A los que estuvimos citando era más para definir, para entender un poquito de qué se trata, ¿verdad? Sobre todo la alotricofagia, el trastorno por rumiación y la evitación, restricción de alimentos. Que podemos utilizar, digamos que vamos a tener en el examen hacia alguna pregunta que se refiera a ellos. En el trastorno de evitación, restricción de alimentos, acuérdense de los dos diagnósticos diferenciales que mencionamos. Después pasamos a los factores que rodean los trastornos de la conducta alimentaria y acuérdense de los factores. Factores que me convierten en alguien vulnerable a desarrollarlo, factores que hacen que debute, que aparezca ese trastorno, como dijimos cuando hablábamos del cannabis y la esquizofrenia. ¿Se acuerdan que dijimos que era como que esté derramado el combustible ahí y el cannabis era el fósforo encendido que le tirábamos encima, ¿verdad? Si no había combustible ahí no iba a pasar nada. Bueno, así son los factores de precipitación también. Son situaciones puntuales que se dan en la vida del individuo y en sujetos predispuestos esas situaciones hacen que aparezcan los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, lo denominamos factores de precipitación o desencadenantes, o factores gatillo también podemos llamarlo, ¿verdad? Luego tenemos los factores de mantenimiento. Los factores de mantenimiento son los que hacen que se perpetúe el cuadro de nuestro paciente. O sea, que nuestro paciente no se cure de su trastorno alimentario, dicho de otra manera, ¿verdad? Que pueden ser los mismos, pueden ser factores predisponentes, factores que vulnerabilizan al paciente que no se resuelven. Por ejemplo, características de personalidad. No se resuelven, entonces no está trabajando, digamos, nuestro paciente desde el punto de vista de la psicoterapia con estas características, persisten y esas hacen que no pueda recuperarse el trastorno alimentario, ya que la impulsividad sigue ahí, la obsesión sigue ahí, todas esas características. Los de precipitación, por ejemplo, esa situación que hizo que ese sujeto vulnerable desarrolle el trastorno alimentario, por ejemplo, un ambiente familiar de violencia, de muchas peleas, ¿verdad? Fue lo que despertó, digamos, el trastorno alimentario y ahora continúa ese mismo ambiente familiar. Entonces nuestro paciente, me respondió ya Pedro, nuestro paciente no va a, digamos, que poder recuperarse debido a la persistencia de ese problema. Todavía no hay ninguna respuesta, gente, con lo del examen. Me dice que va a avisar en breve. Bueno, entonces, predisponentes, desencadenantes o precipitantes y de mantenimiento.
Veíamos estos mismos factores también en lo que tenía que ver con los trastornos adictivos, ¿verdad? También había factores predisponentes de precipitación y de mantenimiento. Estos códigos no importa que no lo sepan, no se va a preguntar nada de ello en el examen. Esto sí. Estos criterios o características fundamentales de la anorexia son 3. La inanición autoinducida de intensidad significativa, que ya se empieza a traducir en signos y síntomas médicos y va acompañada de una búsqueda implacable de la delgadez o del miedo excesivo, patológico, desproporcionado a la ganancia de peso. La distorsión de la imagen corporal. Entonces, que el individuo autopercibe su cuerpo de una proporción mucho mayor a la que en realidad tiene. A ver qué es aquí. No. Bueno, aquí lo que nos habla son de los factores, justamente de estos factores, de tanto los factores de vulnerabilidad en el individuo, que son las características de personalidad que nos hablan por aquí, ¿verdad? Y también los factores gatillo, que pueden ser situaciones sociofamiliares, culturales, de situaciones de estrés puntual en la vida del paciente, que son las que están causando, digamos, la aparición de este trastorno. Entonces, acá tenemos esas características de personalidad que lo hacen vulnerable. Inmadurez, impulsividad, baja tolerancia a la frustración. Ustedes van a ver cuando nosotros desarrollemos la clase que teníamos planificada para hoy, que era trastorno de personalidad, que estas características que tenemos citadas aquí corresponden a algunos trastornos de personalidad puntualmente, ¿verdad? Aquí sí. Bueno. Entonces, estas 2 diapositivas no son tan importantes. ¿Sí? Así, recordar más o menos las características por si hay un caso clínico en donde nos cita características de personalidad. Dice el paciente, es fulano que acude, tal y tal cosa, es un sujeto inmaduro, un sujeto con tendencia a la impulsividad y tal. Para eso. Criterios diagnósticos de anorexia nerviosa se resumen en esas 3 características que nosotros mencionamos hace rato, ¿sí? Tenemos una restricción de la ingesta, un peso muy por debajo de lo normal. Ese peso muy por debajo de lo normal es lo que nos va a ayudar así a la lactoscopía a diferenciarle al paciente con anorexia del paciente con bulimia, porque el paciente con anorexia también puede tener atracones, ¿sí? Estos atracones van a ser menos frecuentes y también pues, estos atracones van a venir acompañados, si es que los hubiere, ¿verdad? Van a venir acompañados de conductas compensatorias también, o sea, hay un subtipo de anorexia que yo puedo confundir con la bulimia. Entonces, ¿cómo la voy a diferenciar? Y uno de esos puntos que me va a ayudar a mí a diferenciar va a ser el peso, para que el paciente con anorexia va a estar con un peso por debajo de lo normal, y otra cosa también va a ser cómo el individuo autopercibe su cuerpo, ¿verdad? Y otra característica que nos puede, digamos que dar así una ligera orientación, va a ser, a ver, que estos atracones van a ser mucho menos frecuentes que en el otro caso y no necesariamente van a ser atracones tan grandes también, ¿verdad? A veces el paciente tiene una ingesta moderada de alimentos y después ya viene una conducta purgativa, o sea, va a ser de tipo purgativo también, pero sin haber tenido un atracón importante. Cosa que en la bulimia vamos a ver que pueden ser la cantidad de calorías ingeridas puede llegar a ser extremadamente elevada. Complicaciones asociadas, los signos que vemos, muchos de estos signos que están aquí, también lo vemos en la bulimia, o sea, no son signos patognomónicos, digamos, por decirlo así, de la anorexia, sino que son signos que también podemos verlos en la bulimia, excepto el lanugo, que no lo vamos a ver en la bulimia. ¿Por qué? Porque el lanugo sale aparece por el peso excesivamente por debajo de lo normal, verá la pérdida de la capa de grasa que lleva a que nuestro cuerpo produzca estos pelitos para controlar la temperatura.
Entonces, en el paciente con bulimia no vamos a tener esta situación. Entonces, eso sí, digamos que es un poco más específico de este trastorno, pero nuestro paciente puede que tenga alguna alteración endocrinológica que esté causando hirsutismo y que confundamos, digamos, con la nubo, ¿verdad? Entonces, es un poquito más específico de la anorexia, pero podría darse en la bulimia si es que hay asociada alguna otra patología, ¿sí? Después el resto de las situaciones citadas son compartidas, ¿verdad? También vamos a ver callos, que es el signo de Russell, los callos en la región dorsal de la mano por inducirse al vómito. Vamos a verlo también en la bulimia, ¿verdad? La erosión del esmalte dental, pérdida de piezas dentales, son situaciones que también vamos a ver en la bulimia. La hipertrofia parotídea o cara de ardilla también la vamos a ver en la bulimia, porque esto sucede porque el paciente se autoinduce al vómito repetidamente y esto causa entonces el aumento del tamaño, el anugo que ya mencionamos. El tratamiento tanto de la anorexia nerviosa como de los otros trastornos va a ser multidisciplinario. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que ser psicoterapéutico, tiene que ser nutricional y farmacológico. En el caso de la anorexia, acuérdense que no hay ningún fármaco que esté aprobado para tratar la anorexia. Tenemos citados ahí en la clase algunos fármacos que nos pueden ayudar, pero ya la mayoría de ellos, vamos a ir a ellos, después vamos a volver acá. Estos dos últimos, que son antidepresivos, fluoxetina y clomipramina, solo cuando el paciente ya recuperó el peso, porque la fluoxetina, acuérdense que causa una pérdida inicial de peso, entonces en una paciente con un peso muy por debajo de lo normal, no vamos a poder utilizarlo. La clomipramina y la fluoxetina cuando tenemos características obsesivas en nuestro paciente, lo cual suele ser frecuente, ¿verdad? O si tenemos síntomas depresivos asociados. La ciproheptadina, en cambio, la vamos a usar para estimular el apetito, entonces sí vamos a poder usarla en el paciente que todavía no recuperó por completo su peso normal, ¿verdad? Aquí también tenemos otra cosa importante, que es cuando vamos a hospitalizar al paciente. En este cuadrito tenemos, este cuadrito más oscuro, ustedes tienen características clínicas que le van a llevar a hospitalizar al paciente, y en este otro cuadrito tienen características ya más psiquiátricas, ¿verdad? Descompensaciones psiquiátricas. Son cuadritos diferentes con datos diferentes porque son de guías diferentes, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, me habla de un peso menor al 75% del peso corporal saludable, y aquí me habla de menos de 85% del peso, digamos que esperado para ese sujeto. Entonces, hay esas divergencias porque son de guías diferentes. Pero ustedes no se fijen demasiado en eso, fíjense más en las características así. La parte clínica, pues nosotros no nos vamos a enfocar demasiado, ¿verdad? Fíjense más en las descompensaciones psiquiátricas. ¿Cuáles son los motivos que van a llevar al paciente a la hospitalización? O por descompensación clínica, porque clínicamente está inestable, o por una descompensación psiquiátrica o psicopatológica, que sería ¿cuál, por ejemplo? Un paciente que se está autolesionando mucho, un paciente que está con ideación suicida, cosa que puede, o con conducta suicida, cosa que puede suceder aquí, o si estas conductas purgativas son extremadamente frecuentes, entonces no se puede controlar esto en la casa, entonces ahí es cuando vamos a indicar la hospitalización. Esto vamos a pasarlo, lo del tratamiento ya lo dijimos, ¿verdad? Pasamos a la bulimia, ¿en qué consiste? En este caso vamos a tener habitualmente un sujeto con un peso aparentemente normal, al menos así a la endoscopía vamos a verlo con un peso que impresiona ser normal. Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de atracón, conducta compensatoria, van enlazados, digamos. Vamos a ¿Cómo sería comer exactamente, comer excesivamente. El atracón es un periodo corto de tiempo donde el individuo hace una ingesta excesivamente
elevada de alimentos, durante este periodo de tiempo el paciente siente que pierde el control. Muchos incluso van a referir que se dan cuenta que ya no tienen más apetito y siguen comiendo, ¿verdad? Comen hasta sentirse físicamente mal, hasta que la comida parezca que empieza a regurgitar y todo, ¿verdad? Pero durante el atracón sienten que no pueden controlar. Esto les va a dar mucha culpa, mucha vergüenza y mucho miedo a ganar peso, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer después? Va a hacer algo para quitar otra vez la comida que metió adentro. O sea, ahí donde vienen los vómitos, donde viene el uso de laxantes, el uso de diuréticos, todo aquello que desde el punto de vista del paciente pueda ayudarle entonces a compensar, por eso conducta compensatoria, a compensar la sobreingesta que hizo el paciente. Por eso es que generalmente no hay demasiada ganancia de peso, ¿verdad? Porque comió mucho y después hizo algo para perder, digamos, esas calorías consumidas. A veces también hacen mucha actividad física y tal. A la endoscopía nosotros vemos un paciente que parece estar bien, ¿verdad? Un paciente que no se le nota demasiado que haya algún problema con la alimentación. Pero claro, esto va a llevar también a alteraciones nutricionales que quizás no tengan que ver con el volumen del cuerpo, que es lo que nosotros vemos cuando lo miramos, pero sí que estén ahí escondidas detrás. Por ejemplo, alteraciones endocrinológicas, puede haber alteraciones también en otros órganos debido a la autoinducción repetitiva del vómito y tal. Entonces podemos encontrar eso. Una vez que le revisamos mejor al paciente, ahí vamos a encontrarnos, por ejemplo, con el signo de Russell, que ya lo mencionamos. Podemos encontrarnos con daño en las piezas dentales. Podemos encontrarnos con una piel también en mal estado, así como lo veíamos, como la que veíamos en la anorexia. Bueno, y aquí tenemos los criterios diagnósticos. Atracones recurrentes. Conductas compensatorias repetitivas. Esto debe de presentarse en nuestro paciente al menos 2 veces a la semana durante un periodo de 3 meses. Quiere decir que va a haber atracón, conducta compensatoria, atracón, conducta compensatoria, por lo menos 2 veces a la semana. Y esto también es muy importante tener en cuenta, la autoevaluación exageradamente influida por el peso y la silueta corporal. Entonces, en la anorexia que veíamos distorsión de la imagen corporal. El sujeto autopercibía su cuerpo de una forma diferente a la que realmente era. Con relación al pensamiento del paciente, acá que vemos que lo que piensa de sí mismo está definido directamente por cómo se ve su cuerpo. Y acá también tenemos de tipo purgativo y no purgativo. En la anorexia nerviosa hablábamos de restrictivo y purgativo, ¿no? ¿Cuándo va a ser una bulimia no purgativa? Cuando el paciente lo que hace para perder el peso ganado por el atracón viene seguido, por ejemplo, de un ayuno. Por ejemplo, yo anoche tuve un atracón y hoy no voy a comer nada, porque tengo que compensar, ¿verdad? Tengo que compensar todo lo que ayer comí. No voy a inducirme al vómito, pero ni voy a tomar laxantes ni diuréticos, pero voy a tratar de compensar con no ingerir nada. Por eso ustedes van a encontrar en algunos materiales que se habla de que en la bulimia tenemos un anoréxico que fracasó porque no consiguió mantener la inanición, ¿verdad? Bueno, esta es una broma un poco no tan agradable, pero que nos indica entonces lo que pasa. No mantiene el ayuno por mucho tiempo. ¿Y qué viene después? Viene otro atracón. Y ahí se van encajando entonces uno tras otro de vuelta. Bueno, tratamiento igual que el anterior, tiene entonces que ser multidisciplinario. En este caso sí tenemos un fármaco que está aprobado, que es por la FDA, que es la fluoxetina, dosis altas, más altas que las que hablábamos en la depresión y el trastorno de ansiedad. Trastorno por atracones, en cambio, no tenemos. ¿Cómo lo vamos a diferenciar de la bulimia? Que acá no tenemos conducta compensatoria. Por eso es que mi paciente tiene obesidad, ¿sí? Porque no logró compensar lo que consumió
con la eliminación de alguna manera. O sea, acá tenemos solo atracones, aquí tenemos los criterios diagnósticos, y acá vamos a fijarnos que también hay una gradación, ¿verdad? O sea, tengo que gradar en leve, moderado, grave y extremo, lo cual va a definir cuál va a ser el abordaje terapéutico que yo voy a tener. Si yo tengo un trastorno por atracón leve, voy a manejar con una consultoría nutricional. En algunos casos voy a agregar también psicoterapia, pero no es necesario el uso de fármacos todavía, ¿sí? Ahora, de moderado en adelante ya podemos plantearnos el uso de fármacos. Algo muy importante a tener en cuenta con el trastorno por atracones es que suele estar acompañado de obesidad, incluso de obesidad mórbida. Entonces sí vamos a necesitar un plan de disminución de peso en el paciente, porque va a ser importante para su salud en general, ¿verdad? No solo desde el punto de vista psiquiátrico, sino que desde el punto de vista clínico también, ¿verdad? Entonces, de ahí que digamos que el abordaje terapéutico va a estar orientado a su conducta alimentaria y también al peso que tiene. Son dos parámetros que vamos a tener en cuenta. Aquí tenemos fármacos aprobados, tenemos la fluoxetina y el Vyvanse, que son los dos que están aprobados, y además se utilizan estos otros, ¿verdad? De los cuales, lorcacerina, fentermina y orlistat son exclusivamente para bajar de peso. Le tenemos a la agomelatina antidepresivo, es un antidepresivo derivado de la melatonina que ayuda más cuando los atracones son nocturnos en general y que también ayuda a regular un poquito el sueño. Y exenatide y liraglutide, que son hipoglicemiantes, el liraglutide que se usa bastante para la reducción de peso también, pero en sujetos que tengan o diabetes o tengan resistencia periférica a la insulina por lo menos. Topiramato, sonizamida y lamotrigina, que son anticonvulsivantes. De los tres, el que más se utiliza es topiramato. Bueno, y esto sería entonces todo con relación a este tema. No vamos a dar, esperen un ratito. Vamos ahora a adicciones. Professor, uma pergunta quanto os transtornos obsessivos que a gente viu fora, como na parte que vai cair na prova, é o mesmo trastorno que hay en personalidad obsesivo compulsivo también? No. Va a ser diferente, Murilo. En el trastorno obsesivo compulsivo que nosotros vamos a rendir ahora, vos ves obsesión con compulsión. Vamos a repasar ese primero, entonces, ¿sí? Porque me está más cerca para abrirlo también. Entonces, tenemos esa combinación de obsesión y compulsión. ¿Qué era la obsesión? La obsesión era una acción mental, un contenido mental que es como que le invadía al paciente fuera de su voluntad. Este contenido de pensamiento le causa tanto malestar al paciente, tanto malestar, que él tiene que hacer algo para, digamos que para distraerse de él. Y ahí es donde vienen las compulsiones. A veces tienen relación directa con la obsesión, por ejemplo. Idea obsesiva, todo esto está contaminado, ¿sí? Compulsión, me tengo que lavar 20 veces cada dedo para que yo me quede tranquilo y esa idea, digamos, que deje de causarme malestar. Esto después poco a poco va creciendo hasta que termina interfiriendo mucho en la vida del paciente. Acá teníamos luego un caso de ejemplo, ¿se acuerdan? Marcos, estudiante de medicina, está realizando internado y desde hace 2 meses rotatorio. Acude a consulta refiriendo que ya no aguanta más, presenta desde hace aproximadamente 3 años y acá presenta desde hace aproximadamente 3 años que irrumpen en su pensamiento imágenes violentas donde se visualiza a sí mismo haciendo daño a otras personas. Esa sería entonces la obsesión, esas imágenes mentales que se repiten en él, en donde él está haciendo daño a otras personas. Puede ser entonces un pensamiento, puede ser una idea o puede ser también una imagen mental. Esto le genera mucha angustia y debido a este contenido de pensamiento, él viene aislándose de los demás
volviéndose solitario e irritable. ¿Sí? Después dice que reconoce que lo que le sucede es muy extraño. Eso vamos a ver en el paciente con trastorno obsesivo compulsivo, que es capaz de identificar que lo que le está pasando es algo patológico. No es, por ejemplo, como sería en un paciente delirante en donde no distingue hasta dónde es realidad y dónde es producto de su pensamiento. Todo le parece algo real. Sabe que él realmente no sería capaz de dañar a nadie, pero no consigue evitar estos pensamientos. Fíjense aquí, desde hace un par de meses se autoflagela, se causa daño a sí mismo, golpeándose contra las paredes y con esto consigue parar momentáneamente los pensamientos violentos. Entonces, esa combinación tiene que haber aquí, tiene que haber idea, tiene que haber obsesión, que puede ser una idea, un pensamiento, una sensación o una imagen, ¿verdad? Que aparece en el contenido de pensamiento de nuestro paciente, que genera mucho malestar, mucha angustia, y eso le lleva al paciente a poner en práctica la compulsión con la finalidad de evitar distraerse entonces de ese contenido de pensamiento. Y se da ese ciclo: obsesión, malestar, compulsión, calma transitoria, obsesión, malestar, compulsión, calma transitoria. Y así va la vida del paciente. Bueno, vayamos directamente a la parte. Entonces, describir qué es una obsesión: pensamiento, sentimiento, idea o sensación recurrente e intrusiva. Es un acontecimiento mental, son involuntarios. Las obsesiones son involuntarias, las compulsiones son voluntarias. O sea, yo no, es involuntario el hecho de que yo estoy acá dando la clase y de repente pienso que todo esto está contaminado. Eso es involuntario. Yo no quiero pensar en eso. Yo sé que yo limpié la mesa hace rato y que no está tan contaminado, ¿verdad? Que no hay ninguna enfermedad grave que me vaya a matar acá, pero yo no consigo dejar de pensar en eso, ¿verdad? Pues ya empiezo a pensar que los gérmenes ya están subiendo de la mesa por mis brazos y yo no consigo concentrarme en la clase porque estoy pensando en esos bichos, en esos microorganismos que me están recorriendo la piel, y tengo que suspender la clase e ir a duchar y ahí a tomarme mi tiempo. Esta compulsión suele ser ritualista, o sea, suele tener una serie de pasos a seguir, ¿verdad? Por ejemplo, si me tengo que enjabonar primero con un jabón que es de IOP, ¿verdad? Primero por todo así, después tengo que enjuagar, después tengo que usar otro jabón, o sea, hay una serie de pasos a seguir. El hacer eso sí es voluntario, la compulsión es voluntaria, pero voluntario no quiere decir que sea agradable. No es que al paciente le guste hacer, él no se siente a gusto con esto, solo que no consigue de otra manera calmar la ansiedad, la angustia que le genera la obsesión. Entonces, obsesión, acto mental, acontecimiento mental involuntario que genera mucha ansiedad. A ver si no tenemos por acá un cuadrito. Aquí está. Entonces, patrón cognitivo va a ser la idea obsesiva, ¿verdad? Que irrumpe en el paciente en contra de su voluntad, es desagradable, genera el patrón afectivo que va a ser el malestar, la ansiedad, ese desagrado, es todo eso desagradable, molesto que le genera al paciente esa idea obsesiva. Este malestar le lleva al paciente a el patrón conductual, que es voluntario, porque para eliminar esto. ¿Qué puede ser? Puede ser un acto mental o puede ser algo conductual propiamente dicho, ¿verdad? Esto que le va a proporcionar al paciente le va a proporcionar alivio temporal. Él va a estar calmo hasta que vuelva a aparecer otra obsesión. ¿Sí? Obsesión, ansiedad, angustia, malestar, compulsión. Alivio transitorio, obsesión nuevamente. La obsesión entonces es un acto mental involuntario. La compulsión puede ser un acto mental o puede ser también algo conductual, a lo que yo haga, ¿verdad? Es voluntario.
pero no quiere decir que son agradables. Por eso dice aquí que también son egodistónicas. El individuo se siente incómodo con la obsesión y también con la compulsión, solo que la compulsión es voluntaria porque le trae un beneficio, que es el alivio temporal. Diagnóstico, aquí tienen los criterios diagnósticos y aquí tienen algunos diagnósticos diferenciales. El tratamiento se trata con antidepresivos serotoninérgicos también. La mayoría de los pacientes mejoran parcialmente, por lo menos con estos, solo que vamos a necesitar dosis más altas de las que necesitábamos en la depresión y también va a tardar más en hacer efecto, ¿verdad? La depresión tarda unas 2 semanas más o menos. Aquí suele tardar más en iniciar el efecto. Aquí lo tienen. Dosis superiores y va a tardar más. Entonces en la depresión tarda unas 2 semanas, aquí incluso 6 a 10 semanas para que podamos observar entonces una respuesta clínica en el paciente. ¿Cuándo vamos a hospitalizarle? Esto también es importante recordar. Cuando nuestro paciente tenga, por ejemplo, problemas o para cuidarse a sí mismo o debido a estas compulsiones se pone en riesgo, por ejemplo, si es que lo que tiene que hacer para evitar la obsesión es riesgoso para él y hace que no se cuide, digamos, que no cuide su integridad física, entonces va a ser un motivo de hospitalización. O también si es que aparecen ideas de suicidio, cosa que puede pasar en estos pacientes. Imagínense todo el malestar que siente el paciente, va a llegar momentos en donde va a sentir que ya no puede continuar con esto y ahí es donde pueden aparecer entonces ideaciones suicidas o conductas suicidas que van a motivar la hospitalización de nuestro paciente. Pronóstico no tan favorable, ¿verdad? Vemos que la remisión completa es bastante infrecuente, siempre queda un remanente sintomático en el paciente. Trastorno dismórfico corporal, aquí veíamos algo que veíamos también en la anorexia, que era la distorsión de la imagen corporal. El individuo autopercibe alguna parte de su cuerpo de una manera con algún defecto que en realidad no tiene, ¿verdad? Por ejemplo, nota alguna asimetría muy marcada en su rostro, puede que sí exista tal asimetría, pero que sea mínima, ¿verdad? Cuando un observador, otra persona, se fija, se nota que esto no es tan grave como le parece al paciente, solo que el paciente no consigue eliminar de su pensamiento este defecto y quiere deshacerse de él. Las opciones terapéuticas también son similares a las que mencionábamos. Todos los trastornos que están en esta clase, o sea, el trastorno obsesivo compulsivo y todos los relacionados que están aquí, tienen abordajes terapéuticos similares, prácticamente mismos fármacos. Van a ver ustedes después cuando lo lean detenidamente. Luego tenemos la tricotilomanía, que consiste en arrancarse los pelos de distintas zonas del cuerpo. Puede ser cabello, puede ser ceja, pueden ser pestañas también, ¿verdad? El paciente entonces va a tener más o menos vamos a comparar un poquito con el TOC. Bien, entonces, el paciente está en una situación que le genera ansiedad. Entonces viene también el pensamiento de querer arrancarse los pelos y mientras no lo hace, no siente calma, ¿sí? Y le deja cada vez más ansioso, y la única forma de disminuir la ansiedad es rindiéndose y arrancándose los pelos de donde sea que el paciente lo esté haciendo. El paciente suele intentar dejar de hacerlo y esto le genera otra vez más malestar hasta que finalmente recurre a arrancárselo. Aquí tenemos, vieron, diferentes regiones entonces del cuerpo donde se va a ir dando. Luego tenemos el trastorno por excoriación. En este caso, en vez de arrancarse los pelos, lo que el paciente hace es se rasca, se pellizca, se restrega, se fricciona, causándose daños entonces en la piel que finalmente quedan con lesiones de este tipo. Si no lo hace, también siente mucho malestar, mucha ansiedad, hasta que finalmente termina otra vez volviendo a hacerlo. El trastorno por acumulación consiste en necesidad de guardar cosas, ¿verdad?
y por más de que no sean importantes, ¿verdad? Quizás sea sea una caneta, por ejemplo, que ya no escribe más, ya no tiene más tinta. Sin embargo, el paciente lo va a guardar y va a tener una colección de un montón de bolígrafos, después tiene una colección de botellitas, una colección de un montón de cosas que no le sirven para nada, que él ya no las utiliza, pero no consigue deshacerse de ellas. ¿Por qué? Porque le genera mucha ansiedad el hacerlo. No tienen un valor emocional, no tienen un valor económico, sin embargo, no consigue deshacerse de estos objetos. Los criterios diagnósticos que consisten en eso, ¿verdad? Dificultad para eliminar estos objetos, mucho malestar causado por mucho malestar al pensar en deshacerse de ellos, y el intentar deshacerse de ellos le genera entonces una crisis bárbara de ansiedad, que por eso terminan acumulando de vuelta. Esta acumulación llega a niveles tan extremos que interfiere de forma marcada en la vida del paciente, como por ejemplo en la imagen que estamos viendo en este momento. Van a ver ustedes que los correlatos anatómicos también son los similares a los que veíamos en el TOC. La causa es desconocida, habrá varias teorías tratando de explicar. El pronóstico es desfavorable, ya que hay tendencia a la cronicidad. Abordaje terapéutico también similar a los anteriores, también terapia cognitivo-conductual, y también, fíjense en los fármacos, también son fármacos similares, prácticamente los mismos, ¿verdad? Serotoninérgicos o duales, o sea, la fluoxetina, fluvoxamina, compañía, y también venlafaxina, que van a ver que está citada en la mayoría de estos trastornos. Hay gente, por más de que lo hice rápido, no conseguí concluir el repaso. Vamos a continuar entonces repasando en el horario de práctica, ¿sí? Porque nos faltan varios temas por repasar. Nos faltan todos los trastornos del humor, trastorno de ansiedad y adicciones. Les voy a avisar a los profes de práctica de ustedes para que se repase con ellos, ¿sí? Para poder concluir, para antes de nuestra parcial. Hasta aquí con lo que repasamos hoy. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? ¿Algo que tengan alguna duda que podamos subsanar en este momento? A mí no, profe. Genial. Gente, También no, profe. voy a hacer todo lo posible por prepararle los casos clínicos para enviarle a sus profes, pero no sé si me va a dar tiempo, pero voy a hacer todo lo posible, ¿sí? Bueno. Bueno, y quedamos entonces de esta manera. Yo les voy a avisar cuando me confirmen lo del cambio de fecha. Seguro que les va a avisar luego también a ustedes, pero de igual manera, cuando él me responda, o sea, ya me respondió, me dijo que todavía no tenía novedades nomás, pero cuando me dé alguna respuesta final, yo les voy a avisar, ¿está bien? Bueno, chicos, los libero, y eso, ¿verdad? Vamos a continuar los repasos durante la práctica. Gracias, profe. Esses casos que passou na primeira parcial ajudou muitíssimo a desenvolver um pensamento crítico na hora de hacer também as perguntas dela. Foi muito bueno. Por eso les prometo que voy a hacer todo lo posible por envío. ¿Ustedes cuándo tienen práctica, chicos? Yo sé que un grupo tiene conmigo. Jueves. Jueves. Ah, sí, me da tiempo de prepararles entonces. Les voy a preparar y voy a ponerle también casos de lo que ya hicimos hoy, ¿sí? De lo que repasamos hoy. Entonces, de manera que puedan practicar un poco de todo. ¿Está bien? Super, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao, chao.